ahí como que pone nervioso. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, el equipo de Manotic preparó este evento importante y quiero agradecer a la presencia también de nuestros invitados. Tenemos un miembro del directorio, Marcos Carrasco, y todos ustedes que hacen que esto sea tan bonito, tan importante, porque son nuestros adherentes y clientes principales. También dentro del equipo Ana Karina, como ven, ella va a ser de monitora de la anfitriona, porque nuestro querido Manuel Schmidt fue operado de muela juicio y no se sentía con juicio suficiente para poder hacer el parador, y le agradezco mucho porque detrás de esto hay un trabajo de todo el equipo también. Nuestro gerente de Casa Morales nos ayuda en la fotografía, como ven, algo muy in-house. Bueno, también a Viviana, ya que hicimos el evento de inclusión, decidimos tener lengua de señas, así que también va a ser parte, porque todo queda grabado y disponible en nuestra página web. Y terminar de agradecer también a Cecilia Sánchez, que nos acompaña ahora. El año 2017 tuvimos un evento con Cecilia que se trató de acontecer laboral, se llama, presencial, 2017. Pero luego en 2020 hicimos nuestro primer streaming, plena pandemia, y el primer streaming fue con Cecilia Sánchez. En ese caso fue la Ley de Protección del Empleo. 3 años después, ahora, vamos a ver, ¿cierto?, la Ley 21.561, de la jornada laboral de las 40 horas. O sea, le decía antes a Cecilia que cada 3 años nos vemos. Ojo, y este es el primer evento presencial que tenemos, primer evento post-pandemia. O sea, ella está haciendo parte de nuestros hitos constantemente, así que muchas gracias, Cecilia. Prepárate para el 2026, son cada 17, 20, 23, tal cual. Bueno, la importancia del tema yo creo que no es necesario comentarlo, pero sabemos que hay gente que incluso, hay detractores también. No todo el mundo está tan de acuerdo con esta ley, porque algunos dicen, claro, que puede afectar la productividad, aumentar los costos, etc. En Manotic lo apoyamos, fíjense. De hecho, estamos cerca de las 41 horas ya trabajando, hemos ido reduciendo nuestra jornada. Y porque yo siempre fui convencido que el círculo virtuoso parte de las personas. Fíjense que yo estuve en una reunión hace no tantos años, más de 10 años, pero no tanto, en Madrid, con un líder que había juntado a todos, a los gerentes de Latinoamérica, o sea, incluso del mundo de ese banco internacional, y nos decía que lo más importante era el accionista. E incluso nos regalaron una figurita, que le llamaron el señor García. Y eso decía todo el mundo en las salas de reuniones, en sus mesas, porque así van a recordar que trabajamos para el accionista, el enfoque del accionista, la importancia está en la acción. Después vieron lo que ustedes saben que es el foco en el cliente, ¿cierto? Pasó a ser lo más importante del cliente. Cosa que está muy bien, yo también suscribo, lo mismo que suscribo lo del accionista. Pero yo siempre en mi mente tuve pensado que el foco debía estar en las personas, que el círculo virtuoso partía de las personas. Personas contentas, personas motivadas, dan una muy buena atención al cliente. Ese cliente bien atendido repite la compra, genera peticiones de mayor servicio. Y finalmente el accionista se ve bien remunerado. Por lo tanto, somos convencidos de que esto va a traer mucho más beneficio que otra cosa. Va a ir en pro del bienestar, ¿cierto?, de calidad de vida y el equilibrio trabajo-familia. Súper importante hoy por hoy, y no solo los millennials, las nuevas generaciones. Yo creo que todos hoy día valoramos bien fuerte lo que es trabajar contentos, felices, pero además tener vida propia. Y esto va en esa dirección. Y esperamos, y para eso tenemos una especialista. Agradecer a Cecilia nuevamente porque ella nos podrá responder, aquí saquemos de todos los jugos que podamos, una persona que sabe mucho del tema, y lo que no sabe, tiene la honestidad para decir que no se sabe. Así que no se preocupen por eso, pregunten todo. Y ver los impactos que van a tener tanto en el sistema de remuneraciones, en los contratos, en las reducciones de cargo, en fin. Yo creo que el impacto es muy, muy grande. Y para terminar, ustedes no sé si han visto lo que está dando vuelta ahí, se nos viene un nuevo sistema de TDC, que es una promesa que veníamos haciendo a todos ustedes y ya estamos a punto de cumplir. Y más tarde vamos a tener un poquito más de noticias para irles como generando la inquietud. Eso es por mi parte. Nuevamente esperar que esta sea una buena jornada, como digo, que sea provechosa. Creemos que es un tema muy fuerte, importante, potente, y que podamos sacarle harto provecho a nuestra excelente relatora. Muchas gracias.
para interpretar la ley. Por lo tanto, lo que yo voy a señalar acá es lo que yo creo que debe aplicarse en la ley, o sea, las conversaciones con los otros abogados, las conversaciones con el estudio donde yo trabajo, con la universidad, pero todavía no hay una postura oficial sobre esta ley. Yo no sé por qué se ha demorado tanto, pero bueno, los servicios del trabajo no se han pronunciado sobre la ley, así que todo lo que diga será usado en mi contra, porque le dijo ella, pero puede cambiar, pero hemos conversado con la gente, tengo el privilegio de conocer al abogado que fue asesor de la ministra y también al asesor del Senado. Entonces, lo que hemos conversado entre nosotros es lo que yo les voy a explicar, ¿no es cierto?, en el día de hoy. Esta ley empezó se inició en el año 2017 con algunas mociones parlamentarias, pero era una ley escueta, no tenía nada. O sea, cambiaba un artículo por otro, señalando las 40 horas y después hacer una rebaja de las demás normas. Y ahí quedó, hasta que la actual ministra retomó, ¿no es cierto?, el tema en los primeros meses de este año y se le hicieron varias observaciones y varias modificaciones en el Senado y con la bancada de Chile Vamos. O sea, ellos agregaron una serie de modificaciones, porque además habían conocido esto de récord. ¿Cómo se llama? El asesor de Chile Vamos con el asesor de la ministra, y se armó todo un proyecto de ley que es el que tenemos hoy día. Entonces salió bastante, creo yo, hay algunos retractores, como decía Orlando, pero hay que conciliar el trabajo con la familia y es otra nueva generación, no es la generación mía, que trabajamos 12, 14 horas, ¿no es cierto? Es otra la mirada que hay hoy día con respecto al tema. Uno puede estar de acuerdo o no, el problema es que hay que hacer una ecuación entre una jornada más corta y la productividad de la empresa. Por lo tanto, son ustedes los llamados a ver si de inmediato rebajan a las 40 horas, si ya las rebajaron, si van a rebajar una por año, si van a modificar la colación, etc. Porque eso depende de cada empresa, de la productividad de cada empresa, y nosotros tenemos empresas ya con 40 horas, ¿no es cierto?, sin mayor problema, y ya están trabajando las 40 horas. Hay otras que tienen 44, 43, vamos a ir viendo los nudos que podría tener esta ley. Vamos a ver el contenido de este seminario. Está en la pantalla, cómo vamos a bajar, cómo vamos a distribuir, quiénes son los trabajadores excluidos de la limitación de jornada, qué pasa con la colación, qué pasa con un derecho que se le da a las madres de 1 hora para poder ir a dejar sus hijos. Yo le inventé eso, para ir a dejar sus hijos al colegio, pero es como al ingreso que van a tener 1 hora distinta para poder, ¿no es cierto?, estar con sus hijos al momento de llevarlos. Luego tenemos también la compensación, que ya algunas empresas ya compensan horas extraordinarias con días adicionales feriados, lo cual no es posible hoy día, por favor, porque mi hija le compensan eso y yo le dije, yo me voy a quedar callada, porque hoy día todavía no rige esta norma, que yo, porque las horas extras tengo que pagarlas hoy día, punto. Y no puedo compensarla con días de feriado. Pero si se hacen esas cosas y es más favorable al trabajador, yo creo que es lo que viene, así que no hay ningún problema. ¿Qué pasa con las jornadas excepcionales, con los labores que exigen continuidad, las jornadas especiales? Y este último punto, que es un solo artículo, pero lo dice todo, que es que reducción no puede bajar las remuneraciones de los trabajadores, y a lo mejor naturalmente podría bajarse,
porque si yo trabajo menos y estoy con comisiones, estoy con participación, a lo mejor no voy a alcanzar a hacer, pero hay que ordenar eso, de cómo lo vamos a ordenar, ¿ya? Entonces, vamos al primer tema, que este límite, como ustedes ven, va bajando gradualmente. Cuando se modificó de 48 a 45, se bajaron las 3 horas inmediatamente. No inmediatamente, al tercer año se bajaron, pero las 3 horas. Aquí hay una reducción gradual. 44 en abril del 24, 42 el tercer año y el quinto año, recién vamos a tener las 40 horas legalmente, al quinto año de implementación de la ley. Esto no significa que yo me pueda adelantar y bajar inmediatamente hoy día a 40, bajar inmediatamente a 42. Lo importante es que el 26 de abril todos tenemos que tener 44 horas semanales. Entonces hay una reducción gradual. ¿Cómo hacemos esta adecuación? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Ya? Porque alguien me puede decir, yo quiero las 44 horas, pero que me las resten el viernes. Otro trabajador puede decir el martes. Otro trabajador puede decir el miércoles. Porque no hay una norma de cuándo rebajar la jornada. O todos los días un poquito. ¿Se fijan? Entonces la ley dice, usted tiene que hacerlo con el trabajador, de común acuerdo con el trabajador, o a través de los sindicatos que existen en la empresa. No puede el empleador unilateralmente hacer la rebaja de la remuneración. Tiene que serlo de común acuerdo y qué día, a qué hora voy a anticipar o voy a salir antes, porque ahí vamos a tener que ver en qué topa. O sea, ¿cuánto? Porque hay muchos trabajadores que podrían, ¿no es cierto?, decir yo quiero los días viernes, yo quiero los días jueves, etc. Entonces se hacen de común acuerdo. Se hace un anexo de contrato. Y en el anexo de contrato se modifica la cláusula. ¿No es cierto? Todos sabemos hacer anexo de contrato. Dice, se modifica la cláusula cuarto del contrato de trabajo y la jornada queda establecida de 40 horas, 42 horas, etc. Y ahí vamos a tener que ajustar la entrada y la salida para que nos dé, ¿no es cierto?, las 42 horas. O si quiere, conversamos con las organizaciones sindicales para ver cómo rebajamos o cuándo rebajamos. ¿Y qué pasa si no hay acuerdo? El empleador está facultado para rebajar la jornada, pero de forma proporcional todos los días un poquito, de lunes a viernes o de lunes a sábado, según tengan establecida la jornada. Entonces lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestros contratos, ver cómo tenemos la jornada, cuántas horas tenemos, si tenemos incluida o no la colación dentro del cómputo para la jornada diaria. Porque si no sabemos lo que tenemos, no podemos, porque a mí me pasa con la empresa, no, 39, no se equivocó, eran 42, no eran 40, oye, díganme cuál es el contrato, porque uno puede asesorar en la medida que sepa. Y segundo, ver que en la realidad se aplica esa jornada u otra, porque muchas veces rebajaron o cambiaron la jornada, pero no la escrituraron. Y a veces hay una jornada distinta en la práctica. Y en el derecho laboral prima el principio de la primacía de la realidad. O sea, no me importa lo que diga el contrato, sino que es la realidad. Entonces hay que chequear las dos cosas. ¿Qué tengo en el contrato y qué es lo que hago en la realidad? Porque a lo mejor está modificado en la realidad por el contrato. Ya, eso es la primero para poder ver. Y cada empresa verá si le conviene reducir 5, reducir 2, reducir 3, según la productividad, o ya adelantarse a la ley y ya el próximo año, en vez de tener 1 hora menos, puede tener 2 horas menos, 3 horas menos. Pero tenemos que ver también la distribución de la jornada. Son dos cosas distintas. La duración es el número de horas
semanales y diarias. Y la distribución son los días en que yo hago esa jornada de trabajo. Entonces hay una cosa bien extraña, que el 22 bis creo que, sí, bien, ustedes pueden quedar con la misma jornada que tienen, bajando 1 hora, bajando 2 horas. Pero también la ley permite hoy día promedio semanal, de 4 semanas. Nosotros tomamos 4 semanas y vemos que en ese promedio de 4 semanas te da 42, 40 o la que tengo que tener, de tal manera que puedo trabajar 45 una semana, 35 otra, y me da el promedio de las 40 horas. Perdón, a lo mejor soy abogado, pero no sé los promedios, porque cuando me preguntan allá, ahí sí que no sé calcular. Yo les digo, ese es el único ejemplo que sé, ya 45, 85, listo. Ya, ahora, el asunto es que te dé 40, pero hay algunas reglas que te dicen, no puedo repetir 2 veces 45 en el ciclo. O sea, esto es por ciclo, de 4 semanas. Y ahí verán si van a dejar igual la jornada, rebajando 1 hora, si van a hacer promedio de 4, ¿no es cierto?, de 4 semanas, y van a seguir trabajando 45 una semana y menos la otra semana, de tal manera que te dé el promedio. Y la ley te señala que en este caso tengo que fijar un calendario de distribución. A lo mejor voy a trabajar de lunes a jueves, otra semana de lunes a sábado, voy variando el horario diario, el horario de salida, etc. ¿Ya? Porque ahí las partes van a fijar un calendario con alternativas de distribución. ¿Se acuerdan la jornada parcial? Es muy parecida a la norma, porque yo puedo poner varias distribuciones de jornada. Distribuciones, una semana de lunes a jueves, otra semana de lunes a sábado, con distintos horarios, en un promedio de 40 horas en un mes. Y el empleador le va a comunicar, ¿no es cierto?, al trabajador con 7 días de anticipación cuál distribución va a utilizar, pero tiene que tenerla pactada. No es que el empleador llega y establece otra distribución, sino que yo pacté ciertos ciclos con distintas distribuciones, las tenemos en el contrato y el empleador te va a decir con 7 días de anticipación cuál es la distribución del ciclo siguiente que tú vas a utilizar. Muy parecida a la jornada parcial de 30 horas, que todavía yo puedo pactar distribución, pero pusieron un requisito. Si está afiliado al sindicato, lo puedo hacer, pero tiene que tener previa autorización del sindicato. ¿Ya? O sea, estos promedios, no el anterior, no lo que yo dije delante, sino que estos promedios semanales de 45, 35, distintos horarios, distintas distribuciones, con promedios semanales que te den 42, 40, etc. Conversación con el sindicato si el trabajador está afiliado. El que no está afiliado al sindicato no necesita la autorización del sindicato. O sea, tenemos que conversar con el sindicato. En este caso hay que conversar, hay que sentarse, hay que ver la mejor, ¿no es cierto?, la mejor forma de dedicar, si se puede, no se puede, etc. La otra fórmula, también de promedios semanales, de 4 semanas, es directamente con el sindicato. En este caso, yo en un proceso de negociación colectiva puedo establecer en base a promedio, ¿no es cierto?, semanal, o bien un acuerdo directo con el sindicato. En cualquier momento, aunque ya tengamos instrumento colectivo, ya no es materia del proceso, pero yo lo llamo y llevo un acuerdo y modifico de alguna manera el instrumento colectivo con esto. También, y en ese caso, en ese único caso, yo podría trabajar hasta 52 horas semanales. 52 horas semanales.
pero de promedio 44, 42, 40, ¿ya? O sea, siempre se mantiene el promedio. Y ves que a estos acuerdos se le aplican, yo les propuse las 44, 42 y 40. Pero yo podría tener una semana 52 horas con las horas extraordinarias, y otra semana menor, y otra semana mayor, etc. O sea, ahí yo podría trabajar, pero con las horas extraordinarias no puede superar los 52, ya en ese ámbito. Por eso es que hay que conversar con las organizaciones sindicales cómo lo vamos a hacer y cuál es lo mejor, conciliando la productividad con las horas de trabajo, etc. Ahora, todos me preguntan, y por eso agregué ¿cuándo vamos a trabajar 4 días? ¿Y cuándo vamos a tener 3 días de descanso? Por eso lo agregué. Eso en el 2018, va, 2028, siempre que tenga 40 horas. Pero yo hoy día, si tengo 40 horas, puedo trabajar 4 días. No tengo ningún problema si tengo 40 horas semanales, distribuidas 10, 10, 10, 10, 40, y trabajo de lunes a jueves. O sea, si yo rebajo la jornada hoy día a 40 horas, ya podría trabajar 4 días, 3 de descanso y 10 horas diarias. Porque acuérdense que el tope siempre ha sido 10 horas, el tope ordinario. Con la jornada extraordinaria puedo llegar a 12, pero yo tengo 2 límites: el límite diario de 10 horas y el límite semanal de 45. Entonces yo puedo ajustar una jornada de 4 días, 10 horas y 3 días de descanso. O sea, yo me puedo adelantar a lo que podría ser el 2028. O sea, hoy día yo tengo empresas que trabajan de lunes a jueves. Y descansan los viernes, descansan los sábados, descansan los domingos. No sé cómo lo han hecho, pero existe ya en 4 días. Porque ese era el apunte que se hacía en el primer proyecto. En el primer proyecto se vendió esta idea. Pero ahí ponían las 40 horas en el primer año, ¿no es cierto? Y ahora nosotros tenemos gradual, uno tiene que se acostumbrar y no pasa nada, porque de las 45, de las 48 a las 45 hubo algunos ajustes, pero en realidad después no hubo una contracción, o no hubo, ¿no es cierto?, mucho problema, y es la tendencia mundial. La tendencia mundial hoy día es descansar más, trabajar menos, pero hay que producir. Y ese es el problema nuestro. Ese es el problema nuestro, porque estamos abajo de la productividad. Hoy día vamos a estar arriba con las 40 horas, ¿no es cierto?, más que otros países, pero la productividad. Y cuando van al Congreso, la gente, para estos proyectos, se comparan con países de la OECD, entonces están en otro mundo. Tú no te puedes comparar con los países de la OECD, que tienen 36, que tienen 40, pero tienen una productividad, ¿no es cierto?, mucho más alta. Entonces lo que nos falta a nosotros es combinar las dos cosas. Fíjense que yo siempre les cuento, cuando me tocó ir a Ginebra, me quedé yo en la casa de la secretaria del embajador, y yo decía, y ella, un día la veo levantarse como a las 5:30. Y esta señora era de mi edad, yo tenía que ir más tarde. Yo le dije, ¿por qué te estás levantando? Porque voy al dentista. Iba al dentista antes del horario en que ella empezaba a trabajar, porque yo no tengo permiso entre las 8:30 y las no sé cuánto, 4:30 de trabajar, y allá funcionan los dentistas y toda la parte médica antes del horario. Por lo tanto, no hay permiso ni siquiera para ir al dentista. Entonces, ahí es otra, y a ella no se le ocurriría tampoco pedir autorización entre la jornada, porque es otra mentalidad la que tienen allá. No sé si me entienden. Entonces, trabajan realmente desde las 8:30 o las 8 hasta tal hora.
pero el día viernes ya se van a otro país o se van a descansar. Pero para que vean ustedes la mentalidad de ella, porque voy al dentista era como una cosa normal, que yo no pedía ningún permiso dentro de la jornada. Otra mentalidad, entonces no nos comparemos con allá. Primero éramos tigres, ¿no es cierto? Ahora no somos ni gatos. Los tigres de América no alcanzan ni para gatos domésticos, ¿no es cierto? Entonces, claro, no nos comparemos, comparémonos con el entorno, que es donde estamos ubicados. Ubiquémonos donde estamos en el mapa, no allá, sino que estamos acá, ¿no es cierto? Entonces, esa productividad tiene que ir mejorando y acostumbrando a cuando estamos trabajando, ¿ya? Pero bueno, ahora, aquí donde yo creo que la ley pegó fuerte, y muy fuerte, porque ¿qué sacamos de rebajar la jornada si tenemos una masa de trabajadores excluidos de la limitación de jornada? Entonces, que uno les decía, ¿qué jornada tiene? No, inciso segundo del artículo 22, aquí eso. Estoy excluido de la limitación de jornada. ¿Y por qué? Porque estoy en un cargo que está excluido. Está excluido. Y resulta que nunca fue así, pues. Nunca fue así. Nosotros teníamos en el artículo 22, seguimos teniendo los gerentes, los administradores, apoderados, facultades de administración. Esa gente siempre estuvo excluida de la limitación de jornada. O sea, nunca tienen jornada diaria, ni nunca tienen jornada semanal. ¿Y cuál es el problema? Que esta gente no tiene horas extra y no registra la entrada ni la salida. Bien, ahí en ese mundo. Entonces, ¿qué dijeron en el Congreso? Vamos a también atacar a los que están excluidos de la jornada de trabajo, porque la realidad cumple el horario. A ver si estamos aquí, si yo preguntara. Usted está excluido, usted tiene que llegar a las 9. Usted está excluido, pero se tiene que ir a las 6. Eso no. Si yo estoy excluido, podría llegar a las 10, irme a las 4, salir a cualquier hora, pero muchas veces la realidad es distinta a lo que dice el papel. Entonces dijo esta ley, mire, vamos a achicar esto se acabó, se achica el 26 de abril del 1924. Y el segundo grupo, pues son dos grupos, gerentes, administradores, apoderados, facultades de administración, y luego dice todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata, de acuerdo a las labores. Le agregaron esa colita ahí, porque antes decía sin fiscalización superior inmediata, hasta ahí quedaba. Ahora ponen en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. Entonces aquí me sirve mucho la Dirección del Trabajo para explicar esta norma. Hasta aquí no hay dictamen, vuelvo a reiterar. Pero ¿qué es lo que siempre dijo la Dirección del Trabajo? Ahora, y desde que yo entré, imagínate, hace mucho tiempo, porque esa norma viene eterna, que una persona, ¿no es cierto?, que no tiene fiscalización superior inmediata, es una persona que en el ejercicio de sus labores no hay otra persona de mayor rango y jerarquía que le señale cuándo y cómo hacer las labores. O sea, no hay nadie que yo doy reporte esporádico, yo trabajo solo. Nadie me dice a mí cuándo ni cómo hacer mis labores. Esa es sin fiscalización superior inmediata, ¿ya? Entonces, todos tenemos gente que nos fiscaliza, pero a lo mejor es más distante, no es cercana, no es continua. Yo entrego mi trabajo porque alguien siempre, ¿no es cierto?, lo realiza, pero entonces fue avanzando esa doctrina de la Dirección del Trabajo y dijo, no importa que no sea presencial la fiscalización, puede ser por GPS, puede ser por teléfono, puede ser por mediante el teletrabajo, por el computador, etc. Así que no requiero que yo esté al lado de ella explicándole, no.
O sea, puede ser por distintos medios que yo le llamo fiscalización superior inmediata externa o no presencial, ¿ya? No es que es presencial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sinceramente, buscar todos los cargos que estamos con el inciso segundo del artículo 22. Entonces, muchos me dicen, los clientes a mí me dicen, ¡oh, qué tremendo! Decía, no es tremendo, porque yo soy bruta para decir las cosas. Esto ha estado siempre, y ustedes no me han hecho caso, son dos cosas distintas. O sea, siempre ha estado la norma. Lo que pasa es que no se ha adaptado a esa norma, no se han levantado los cargos, no se ha revisado. Entonces, segunda misión para ustedes, revisar quiénes están ahí, porque tienen que ser los gerentes, y eso no me interesa a mí porque ellos tienen poderes, facultades, a veces hay poder A, poder B, poder C, no sé, que les dan diversas facultades. Este otro grupo es el que tenemos que ver. ¿Cómo trabaja la persona? Hay otro de mayor jerarquía que de forma continua, cercana, cotidiana, le dice cómo hacer la labor y cuándo. Tanto así que ahí tienen que tener presente el artículo 42, letra A, que hay una presunción. Hay una presunción de jornada. Se presume que el trabajador tiene jornada, dice cuando le descuentan por atraso, cuando registran por cualquier medio la asistencia, y ahí viene el tercero. Cuando, ¿no es cierto?, se le fiscaliza la labor realizada en cuanto a cómo se hacen las labores y cuándo se hacen las labores. Y dice, no hay fiscalización, dice el 42 letra A, cuando la persona se reporta esporádicamente, ¿ya? Por lo tanto, quedamos casi todos metidos ahí con la jornada. Casi todos vamos a quedar, porque normalmente, a menos que sea una empresa media transversal y no vertical, donde todos estamos como iguales, pero tienen que revisar eso porque fue como lo más que se dio en el Congreso. No sacamos nada con bajar a 40 si dejamos todo este grupo de personas sin fiscalización, o sea que no hay fiscalización superior inmediata. Entonces ahí tienen que revisar, levantar los cargos, ver cómo están manejando, cómo están trabajando, tienen o no fiscalización superior inmediata, remota o bien, ¿no es cierto?, presencial, porque yo puedo estar por el GPS. Oye, ¿qué hizo usted? Iba por la ruta y de repente se paró y él llegó la mercadería y ¿por qué va tan atrasado? ¿Y a dónde tiene que entregar? Esa fiscalización, estoy viendo por el GPS. O estoy preguntando por teléfono a dónde andas, cómo andas, por qué no fuiste primero a tal parte y después, etc. Eso es fiscalización superior inmediata. Más que los comisionistas y los vendedores de terreno ya no están. Se derogó la norma. Quedaron ese segundo grupo, porque antes estaban los vendedores, cobradores, comisionistas, que eran los vendedores de AFP. Lo cierto es que estaban normalmente o de banco, que vendían programas, vendían cuentas corrientes, etc., está derogado. ¿Ya? Entonces, si el grupo de personas tendrá o no tendrá fiscalización superior inmediata, porque los podríamos encajar en ese grupo. Yo no estoy diciendo que antes era con nombre y apellido, comisionistas, vendedores, etc., lo derogan, pero podrían quedar sin fiscalización superior inmediata dependiendo de la forma como desarrollan sus labores y qué fiscalización tienen durante el trayecto o durante cuando ven. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no están de acuerdo? Van a la inspección de trabajo. Antes el proyecto era peor. Declaraba la dirección del trabajo cuando tú estabas excluido de la limitación de jornada. Eso era demencial, ¿no es cierto? O sea, no podía establecer, antes de las observaciones que hicieron en el Senado, era la dirección del trabajo determinará las labores que están exceptuadas. Ahora no es así. O sea, cuando la petición de parte o cuando alguien no está de acuerdo, va a la inspección y la inspección determina si está excluido o no. Y se resuelve también en los tribunales. Ustedes saben que ya salió un dictamen de la dirección
que puedo estar una semana presencial con jornada y otra semana excluido con teletrabajo, pero no mezclando en una misma semana con jornada o sin jornada. Y luego un dictamen espantoso que dijo que no podía, ¿no es cierto?, mezclarse el teletrabajo en una misma semana, pero ya lo cambiaron. O sea, tú puedes seguir con teletrabajo parcial, unos días en la casa, otros días trabajando. Lo que no puede hacer que en una misma semana esté con horario y sin horario, sino que va a tener que ser semanas distintas. Entonces vamos a poder seguir teletrabajando, pero sin fiscalización superior inmediata. O sea, yo no puedo estar llamando, no le puedo estar dando órdenes por el computador, hiciste esto, hiciste lo, por eso queda todo registrado, eso es fiscalización. El trabajador le dice en la mañana esto es lo que tiene que hacer y después al otro día entrega el trabajo, no hay una fiscalización superior inmediata. Entonces seguimos con el teletrabajo excluido de la limitación, seguimos con el teletrabajo, ¿cómo se llama?, parcial, que también puede ser, y erradicar el mito que el teletrabajo nació por la pandemia. No nació. Se publicó la ley, pero es un contrato especial, es para siempre. O sea, tú puedes seguir toda tu vida teletrabajando, puedes seguir toda tu vida haciéndolo parcial, yendo una vez a la semana o dos, porque hay un contrato regulado. Lo importante ahí son las normas de higiene y seguridad. El puesto de trabajo tiene que cumplir con un checklist que está en la ley de cómo tienes tu puesto de trabajo y entregarle las herramientas al trabajador del escritorio, el computador y, ¿no es cierto?, un bono, que yo le llamo bono de entender, pueden llamarle como quieran. Y también se mantiene que este teletrabajador, está afecto, lo mismo, cuando ejerce supervisión o control sobre la forma de oportunidad en que se desarrollan las labores. ¿Ya? Ahora se va a fiscalizar muchísimo más el teletrabajo, porque resulta que en pandemia entregamos la silla, después entregamos a lo mejor esto, lo otro, pero ahora ya están todas las normas dadas para fiscalizar, ¿no es cierto?, porque un mismo trabajador pertenece a la empresa o está en su casa, pero tiene los mismos derechos. Vamos a ver. Aquí hay una cosa bien complicada, porque tienen que revisar la cláusula de la jornada de trabajo, si está incluida y se computa para completar la jornada diaria. Me explico. De acuerdo a la ley, el periodo de colación no entra dentro de la duración de la jornada de trabajo, es de cargo del trabajador. Pero hay empresas que tienen actualmente 45 horas, incluida la colación, ¿no es cierto?, incluida la colación dentro de la jornada. Entonces trabajan menos, comillas, porque hay que sacar el periodo de colación. Pero hay otras empresas que tienen las 45 horas, incluido el periodo de colación. ¿Qué es lo que dice la ley? Que esas empresas que hoy día tienen establecida la colación como imputable a la jornada, tienen que revisar la cláusula y tienen que ver qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque yo no podía entender mucho esto, porque yo hablaba con algunos colegas y les decía, pero si ellos favorecieron antes al trabajador, a lo mejor trabajan menos y está incluida la colación, así será, pero si yo tengo 45 horas, incluida la colación, adentro, igual tengo que rebajar a 44 horas, igual tengo que rebajar a 44 horas, incluida la colación, a menos que yo haga un pacto que la saque. No sé si se logra entender, porque yo no entendía, si ya tenía incluida la colación y trabajaba 40 efectivas, y las 5 horas son de, ¿cómo se llama?, son las media hora de colación,
yo decía siempre tengo 30 o 35 horas, entonces estoy adecuada a la ley. No estoy adecuada, porque tengo 45, incluida la colación, y el 26 de abril del próximo año tengo que tener 44, incluida la colación, a menos que yo haya llegado a un pacto y la saco de la colación. Así que por favor revisen esa norma, porque a mí me dan diversas informaciones y yo, como soy catete, empiezo a preguntarle: oye, pero ¿la tiene incluida? ¿No la tiene incluida? Mándame el colchado, mándame esto, porque o sea, igual tengo que rebajar la jornada 44 aunque esté incluida la colación. No sé si me entienden. Tengo que tener 44, 42 y 40. Entonces, ese ejercicio tenemos que llevar a cabo para ver cómo tienen incluida la colación, o en la práctica la incluyeron. ¿Me entiendes? O sea, en la práctica la incluyeron porque a veces el contrato está desfasado con la realidad. Entonces ahí tienen que revisar la cláusula, ver cómo tienen pactado. Ahora, si están en un tremendo colectivo, si está en un contrato colectivo, porque puede estar ahí pactada la jornada, ¿qué es lo que dice? Que si no hay acuerdo, y va a quedar la cláusula igual, incluida la colación, sin perjuicio de rebajar a 44, esa cláusula no pasa a formar parte de los contratos individuales y no es piso para la futura negociación. O sea, va a quedar tal cual como está, con la rebaja, y en la próxima negociación vamos a tener que ver qué es lo que vamos a hacer con esa cláusula. Lo bueno es que no es piso. O sea, no parto de ahí, esa cláusula no es piso, ni tampoco una vez extinguido el contrato colectivo no va a pasar parte al contrato individual. Pero para mí eso es muy importante que ustedes lo revisen, ¿ya? Porque yo le había dado al principio una interpretación incorrecta, porque yo dije, si tiene 39, no, eso para mí, no es que no haya dicho, sino que dije, ¿cómo será esto? ¿Me iba a preguntar tú? Ah, ya, es que ella es abogada también. O sea, me está chequeando, me está chequeando. Por eso, claro, ya. ¿Les quedó claro esto de la colación? Ya. Ojo con eso y vean cómo está la cláusula y me revisen bien, porque ¿saben lo que pasa? Yo siempre pienso, a lo mejor soy una vieja pesada, yo digo, la gente no lee, el que lee no entiende. Y el que entiende, entiende mal. Entonces, pero sí es verdad, es verdad, claro, yo me tiene que reforzar muchas veces y a mí me pasaba eso, pero a veces leemos mal, entonces hay que ver y darse el tiempo y estar con su equipo y ver cómo tiene la cláusula y que se opine, ¿no es cierto? Bueno, y después dice ya, llamemos al abogado para ver si lo que entendí no está bien o está mal, y el abogado también se puede equivocar. Entonces, no es fácil, sobre todo el periodo de colación. ¿Estamos? Ya. Ahora, este es el derecho de las padres y madres cuando tienen el cuidado personal de menores de 12 años. ¿Ya? Y yo digo el derecho laboral, que antes nos preocupábamos muchísimo de la parte dura del derecho laboral, la prestación de servicios, la remuneración y los sindicatos. Hoy día se preocupa de la persona. O sea, en todo lo que ha salido últimamente es persona. O sea, les damos, ¿no es cierto?, para el trastorno autista también hay una norma especial hoy día, ¿no es cierto?, para las personas. La mujer también que ha sufrido un femicidio frustrado y va a tener fuero laboral. O sea, todas esas normas han ido más a la persona del trabajador que a la relación laboral misma. Entonces, esta es otra norma, que el empleador a estas personas que tienen el cuidado personal de menores de 12 años, que la madre lo tiene, el padre lo podría tener por sentencia del tribunal, tengo que fijar una banda horaria de 2 horas, por ejemplo, de 8 a 10. Y yo le tengo que decir, dentro de 8 a 10,
usted anticipa o retrasa el ingreso, pero en una hora. En una hora. Y por lo tanto va a salir antes. Ahora, si el padre tiene cuidado personal porque tiene una sentencia judicial, el derecho es de él. Pero también, si ambos padres son trabajadores, la madre elige, ¿ya? Pero, ¿cuál es el problema, a mi juicio? Este es un problema que yo veo. Las excepciones son tantas que a lo mejor ese derecho no va a ser tan universal, no va a ser muy usado, porque mira, ¿qué dice? No puede negarse el empleador, pero sí puede hacerlo. ¿En qué caso? Cuando la empresa funciona en un horario que no se pueda anticipar ni retardar la jornada. Cajera de un banco. Usted dice a las 9. O sea, el banco abre a las 9 y a lo mejor no le voy a poder dar el permiso. Porque dice, la empresa funciona en un horario que no permite postergar o anticipar. O la naturaleza de los servicios prestados no permite, porque atiende directamente al público. ¿Te fijas? En ese caso no tengo derecho. Y luego sigue que las labores sean necesarias para la realización de los servicios de otros trabajadores o de atención de servicios de urgencia, trabajos por turno, guardias o similares, que requieren que el trabajador tenga su puesto de trabajo a cierto horario. Entonces ahí tiene mucho trabajo en la dirección de trabajo, porque ahí va a tener que en algún minuto desentrañar, porque no son todos, dice, que las labores sean necesarias para la realización. Cuando son de otros trabajadores, hay una cadena. Digo que ya está el primero para que tú trabajes, para que el otro trabaje. O atención de servicios de urgencia, por turno, guardia. Entonces, tantas las excepciones que hay que achicar de alguna manera, porque si no el derecho no va a surgir para los papás, para las mamás. En caso de controversia, el inspector del trabajo, y él va a determinar si la labor encaja en las excepciones o la persona tiene derecho. Y por eso que yo pienso que es para ir a dejar a un niño al colegio. Me da la impresión porque, claro, es la mañana, anticipo retardo, una hora, ¿no es cierto?, dentro de esa banda, pero a veces los pobres carros llegan a las 7 de la mañana porque el papá ya se fue y los dejan ahí. Bueno, porque no pueden a otra hora llevarlo, pero bueno, es un avance. Hay que empezar, hay que ver a qué se los damos, cómo se los damos, pero la empresa tiene que hacer a ver qué cargos podrían pedírmelos, qué cargos no me los pueden pedir, no sé si me entienden. Tengo que ir avanzando, porque los pobres igual están afuera ya y también los que la atienden del público, porque no pueden. Pero a lo mejor podemos hacer un esfuerzo, que esa persona, ¿no es cierto?, entre más tarde, más temprano, uno siempre puede, ¿ya? Para no rechazar esta norma. ¿Que tiene jornadas excepcionales acá? No. Ah, ¿por qué tienes tú? No, yo no, pero en la empresa donde yo trabajo, Banco Estado. ¿De qué? Banco Estado. Ah, y tú tienes, ¿y por qué excepcionales? Tenemos procesos tecnológicos que tienen jornadas excepcionales. ¿Autorizadas por la Dirección de Trabajo? Tenemos 2 jornadas excepcionales autorizadas por la... Son procesos 24/7. No sé, han cambiado muchas las cosas de porque las jornadas excepcionales son 5x7, por ejemplo, 4x3, etc. Pero cuando yo me vine de la dirección eran para los apartados de centros urbanos y las, ¿cómo se llaman? Las jornadas excepcionales para las clínicas. Entonces a lo mejor tu proceso puede estar autorizado. ¿Quién más? ¿Cuál es el tuyo? Una empresa de servicios de seguridad privada. Ahí sí, ahí los guardias de seguridad están. ¿Y quién más? Allá. Clínica Dávila. Ah, también. Ahí tiene el cuarto turno. Claro, el cuarto turno. Ya, entonces para ustedes tres les voy a explicar. Porque, pero es que tienen que saberlo. O sea, las jornadas excepcionales me rompen a mí el esquema de 5 días de trabajo y 2 de descanso,
o 6 días de trabajo y 1 de descanso. Me rompen esa regla, porque puedo trabajar 4 por 4 días de trabajo, 3 de descanso, 7 por 7, 20 por 10, 30 por 30. En la isla Guarelo teníamos esas jornadas, ¿no es cierto?, excepcionales. Ya. Hoy día las jornadas que están autorizadas están acorde a la ley, porque normalmente el promedio es de 42 horas semanales. Por lo tanto, porque siempre han sacado un promedio. Por lo tanto, la mayoría de todas las jornadas dan como promedio 42 horas. Por lo tanto, no les afecta mucho la modificación. Pero a labores de dirección sí, porque tienen que contestar en 30 días hábiles. En mi vida contestamos 30 días. Nunca, es imposible. Pero hoy día la ley le puso un plazo. 30 días hábiles a la solicitud. ¿Qué haría yo? Piden más documentos. Claro, para mejor resolver les pido algún documento. Listo, ya cumplí el plazo. Pero es que es así la vida. La vida es así. No tiene personal la dirección del trabajo para estar viendo las jornadas excepcionales, no que sean flojos, sino que no hay personal para ese tipo de funciones. Ya, así que a lo mejor dentro de los 30 días le van a decir mande más documentos. Ya, pero ahí ya estoy dentro del plan, porque no es posible. Ojalá que pudiera hacerse. Ojalá, pero no hay. Ya. Ahora, como tenemos 42 horas de promedio semanal, ya después a lo mejor vamos a quedar cortos, porque vamos a seguir trabajando 42, pero van a haber más días de permiso anual para sacar el promedio, ¿no es cierto? Y en ese caso podrá ser compensado en dinero, o sea, le va a decir la dirección del trabajo ya el promedio de 42 está superado, estamos en 40, entonces denle más días adicionales a los trabajadores, ¿me entiendes? Pero te lo va a decir la dirección del trabajo. Y si quedan días de promedio, o sea, días de descanso adicional, porque la resolución te dice cómo hacerlo, cuántos días dar, etc. No es que tú los tengas que dar, sino que la resolución de la dirección del trabajo te dice cuántos días tienes que otorgar adicional en el ciclo. Y ya estaríamos, ¿cuánto más 26? El jueves tendría que estar el reglamento. No va a estar. No va a estar. En ese reglamento, que vencía el plazo, o sea, vence el plazo el 26 de ahora, la Dirección del Trabajo le mandó al ministro los parámetros de cómo se autorizaban las jornadas excepcionales, radio urbano, radio no urbano, trabajo de noche, trabajo de día, que labora. Yo vi por ahí calladita un informe que le manda el director del trabajo a la ministra. Le dije, mire, esto es lo que tenemos. ¿Y qué cree usted que va a ser el reglamento? Lo mismo, van a copiar la orden de servicio número 5 del año 82, donde la dirección ya tenía todo ordenado. Porque la dirección no es que ellos llegaran y autorizaran como se les daba la gana. Estaba todo ordenado en una orden de servicio número 5 del año 1982, donde decía de día tantos días, de noche tantos días, radio urbano, radio no urbano, las condiciones de higiene y todo. Entonces, lo que van a hacer es como subirle el pelo, perdón la expresión, antes era una orden de servicio y va a ser un reglamento. Pero va a ser más o menos dentro del mismo tenor que tenía la Dirección del Trabajo. Así que en una de esas capaz que el reglamento ya salga. ¿Y qué pasa con las actuales autorizaciones? Siguen vigentes. O sea, Clínica Dávila, tu Banco Estado, ¿y quién más era? No me acuerdo quién más. Esas, siguen vigentes. Y después tienen que estar preocupados de si sale ese reglamento para pedir la nueva autorización, porque máximo 3 años son las autorizaciones, para ver, ¿no es cierto?, si se ajustan o no, o van a tener que cambiar algo, o cambiar, ¿no es cierto?, los turnos.
¿ya? Y igual cualquier trabajador puede decir, sabe que estoy trabajando más, me dé el día feriado, igual yo puedo ir a la dirección del trabajo, pero ahí no les toca. Ahora, la idea era que las partes fijaran esto y que no se metiera la dirección del trabajo en la autorización, pero esa norma no surgió, o sea, fue rechazada en el Senado, porque la idea era que las partes fijaran este tipo de jornada con varios parámetros, que era la orden de servicio número 5 igual. Esa orden de servicio en el año 82 ha existido, pero como se ha ido cambiando, pero ahí está, ¿no es cierto?, desde el año 82, ya. Y ahora vamos a ver las jornadas especiales que no tienen mayor, ¿cómo se llama? ¿Cuánto tenemos de hora? Yo me embalo y... Vamos bien, sí. ¿Puedo hacer preguntas? Sí. Ya, va. La mayoría de las jornadas especiales rigen en 5 años, así que no nos preocupemos mucho todavía. De los auxiliares de la locomoción colectiva, 40 horas de promedio. Acuérdense que se tienen 180 horas mensuales hoy día. Los choferes de carga interurbano, eso la pelearon hasta el final, y por eso que la dejaron 40, pero ellos peleaban sus 180 horas, ¿no es cierto?, mensuales, y solo le dieron 6 días adicionales. Ellos quieren subir. Los choferes de vehículos de carga terrestre, yo no sé cuántas horas trabajan, porque tienen todavía un cuaderno donde anotan los descansos. Ellos, imagínense. Ellos dicen que manejan 5, que descansan 2 y que trabajan 180. Es un sistema arcaico con una ¿cómo se llama?, una libreta con calco, y van ellos anotando. No así lo de la locomoción interurbana, que ya tiene un sistema, ¿no es cierto?, más moderno para calcular. Los trabajadores de bordo ferrocarriles también bajan, ¿no es cierto?, a 40 horas. Lo de transporte rural también baja a 40 horas, pero el 5.º año. Lo que quiero decir es que todos se revisaron todas las jornadas. ¿Entiendes? Y se fueron rebajando, ya sea el promedio de 160 mensuales o 40 semanales. También los agrícolas, ¿no es cierto?, que hoy día tienen 8 horas diarias de promedio, 6 horas y 40 minutos diarios, para hacerle acorde a las 40 horas semanales, ¿ya? Pero estos siempre tienen un promedio anual. Los agrícolas tienen un promedio anual, no es ni mensual ni semanal. Ellos trabajan menos en un tiempo y después la cosecha trabajan más, de tal manera que el promedio anual es de 8 horas hoy día y va a ser de 6 horas. Las trabajadoras de casa particular, igualmente las puertas, ¿no es cierto?, las que lo viven en la casa del empleador, igual se les va a bajar a 42, a 40, etc. Las que no viven son trabajadores, ¿no es cierto?, que tienen los mismos derechos, las mismas que la mayoría de todos los trabajadores de nuestro país. Están afectados al ingreso mínimo y a todas las normas. Tienen fuero, porque ahí se avanzó muchísimo en esa legislación 2010-2011 de las trabajadoras ¿no es cierto?, de casa particular, porque firmamos un convenio internacional. Y que yo me siento orgullosa de haber estado en la OIT peleando por ese convenio y después modificando la ley, porque siempre quedaban afuera. Casi me mataron algunos, porque eso del delantal y de todas esas cosas, ¿no se te ocurre que no puedes trabajar el día domingo? No puedes trabajar el día domingo, ¿no? Te levantas tú temprano y haces todo el almuerzo, pide. Claro, porque son trabajadoras de casa particular, son lo mismo que uno. Si la jornada es de 30 horas, puede trabajar 12 horas semanales adicionales como jornada extraordinaria. Si tú tienes 30 horas, una trabajadora por estar afuera, podría agregarle hasta 12 horas, ¿no es cierto?, adicionales. Acuérdate que la jornada de 30 horas es la jornada parcial, que yo pago el ingreso mínimo en forma proporcional a las 30 horas, pero ahí le puedes agregar 2. Y también se avanza, a mi juicio, el descanso de estas trabajadoras que viven en la casa del empleador
a 2 días de libre disposición en cada mes calendario. Acuérdense que estas trabajadoras viven, no tienen jornada, duermen en la casa, entonces se modifica la ley y les dicen 2 días libres, que más en cada mes calendario, aparte del día domingo o del día sábado, tienen 2 horas más libres que pueden acumularse entre los 3 meses. Muchas, ¿no es cierto?, trabajadoras que viven en otro país, ¿no es cierto?, a lo mejor acumulan sus vacaciones más estos 2 días libres adicionales. También los tripulantes de vuelo quedan con 40 horas, y aquí hay una modificación brutal. Los trabajadores que laboran en restaurantes, clubes, no les había llegado la modificación de 48-45. Estas personas trabajaban 12 horas diarias y 11 horas efectivas con 1 hora de descanso. Quedan ahora afecto a las 40 horas semanales o a las 45 horas semanales. Ahora, muchos no estaban de acuerdo por la propina, por el horario, pero quedaron dentro. Se derogó la norma del artículo 27 y pasaron a regirse por el régimen general. Luego, tenemos, creo que esta es la última lámina, nunca podrá representar una disminución de los trabajadores la rebaja de jornada. Ahora, la pregunta mía es, si yo en 45 horas hacía tanto de comisión, ¿voy a hacer las mismas comisiones en 40 horas? Esa es una pregunta que yo la lanzo. Que no es que la estoy bajando, yo no le estoy bajando el porcentaje, no le estoy mostrando los factores que le dan derecho al incentivo o a la productividad, al incentivo que yo tengo. Pero a lo mejor naturalmente puede bajar, podría bajar. Esa es una cuestión de lógica, no es que yo sea inteligente para decir que va a bajar, pero la dirección lo va a permitir, porque estuve revisando los dictámenes de cuando se bajó a 48, 45, y hay un dictamen muy completo y dice, usted se la arregla empleador, pero no le puede bajar la remuneración. O sea, voy a tener que producir más o tengo que bajar las métricas, bajar la forma de computar, porque va a tener que producir, ¿no es cierto? Porque no puede ser que yo tenga 40 horas y me baje la remuneración, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tener que ver las variables, que cómo tenemos establecidas las normas variables para ver qué tenemos que hacer para que no le rebaje, porque normalmente la Dirección de Trabajo ve que las rebajas se producen cuando en los 3 meses anteriores ha tenido 100 y ahora va a tener 80. No sé si me entiende, pero es un tema muy complicado que hay que ver cómo lo vamos a hacer, porque además todas estas normas se entienden incorporadas a los contratos individuales y colectivos de trabajo. ¿Ya? El fijo da lo mismo, porque yo trabajo con el MEI y me pagan tanto fijo. Si donde yo tengo problemas son en las remuneraciones variables, porque expresamente la ley dice no puede bajar en las remuneraciones, pero la dirección no lo va a entender así. Porque yo le voy a decir, tiene la misma comisión, tiene el mismo porcentaje, tiene la misma métrica, o sea, de la forma, los mismos íconos para revisar. Sí, a mí yo no le veo ninguna cosa, pero ganó menos. Ganaba 100 y ahora gana 90. No sé, eso tendremos que esperar cómo va a medir si hay rebaja o no hay rebaja de remuneración. Y ahora ustedes pueden revisar con su gente o con sus contratos individuales de tal manera que no les puedan rebajar la remuneración de los trabajadores. Con eso creo que yo estoy terminando. Muchas gracias y me pongo a disposición. ¿Cuál es el alcance de la facultad de administración para los administradores?
Sí, ¿cuáles son las facultades? Mira, es que ahí ya es el Código Civil, pero muchas veces los administradores, estuve yo revisando eso, porque no te dice el administrador, pero es como la persona que gestiona. De acuerdo, porque en el Código Civil dice facultades de administración, pero aquí dicen administradores. Los otros son facultades, pero podría ser el jefe de recursos humanos. O sea, las personas que tienen que ver con la gestión de la empresa. Y ahí es cada empresa, porque los otros normalmente tienen poder A, poder B, poder C, y ahí tienen la facultad. Pero los administradores, según lo que yo estuve leyendo, son las personas que gestionan la empresa. Y yo me fui al tiro de recursos humanos, o sea, las personas que tienen que ver con la implementación de la jornada, que tienen que ver con la parte de licencia, que tienen que ver... Esos son como los administradores de la empresa, porque no están en la parte operativa, pero eso podrían ser, porque no hay una definición. Por eso es que estamos esperando que la Dirección del Trabajo determine qué va a entender, porque no hay, las facultades de administración están en el Código Civil, y es para vender, para comprar, para un montón de cosas que no creo que todos lo tengan. Entonces hay que buscar. Yo me quedo con el jefe de recursos humanos, que es el que administra la empresa, no, pero no para abajo ya. Porque la mayoría tiene fiscalización superior inmediata. Ese jefe manda al otro. Entonces a lo mejor va a quedar puro el jefe de recursos humanos fuera de la jornada. Tienes que levantar esos cargos y decir, ya, esto se acabó, lo voy a modificar. Un poco mejor, porque si tiene fiscalización inmediata, como por ejemplo el gerente general, Sí, pero el gerente general está por ahí arriba. si tiene reporte inmediato. Pero tú le reportas al tiro al gerente general. Sí, no, es muy raro. Tiene que ser una empresa. O sea, señor Luxic, yo que hago todos los días le reporto. Ni lo conozco. Lo he visto por foto. No, sí. En relación a la distribución de jornada, cuando hablas de los colaboradores que están afiliados a los sindicatos, donde hablas de acuerdos, entender si esos acuerdos tendrían que estar dentro de los convenios colectivos o los acuerdos tendrían que tratarse como por escrito también, como porque Muy bien. entendería que Primero, te voy a hacer una observación que a los trabajadores no les gusta que les digan colaboradores. Lo primero, incluso hay dirigentes sindicales que reclamaron a la elección y tuvimos que modificar un reglamento interno y obligar a que el reglamento interno dijera trabajar. Yo no voy a colaborar en la empresa, yo voy a trabajar. No, pero yo no te digo a mí, para mí también colaboradores, pero ellos reclaman mucho, porque yo hago también clases en una escuela sindical que es gratis en la Católica, que la de Alberto Hurtado, y ahí me dice, diga eso, a que no nos llamen así. Lo segundo, tú puedes ser dentro de un proceso de negociación colectiva o un acuerdo directo. Entonces tú hablas con el sindicato y les dices, mira, la idea nuestra es hacer un promedio, unas semanas más, aquí, hagamos esto y lo otro. Entonces juntémoslo. Y eso va a ser como, puede ser anexo al convenio colectivo, al contrato, o un acuerdo directo. Y eso lo registra la inspección del trabajo. Ya, perfecto. O sea, sería importante registrar eso. Claro, y que ellos pregunten a sus bases, porque ellos son simples mandatarios. La base es la que tiene que determinar en una asamblea que le dé poder para poder hacer eso. Tú lo hiciste, sí, parece que no me acuerdo quién. ¿La jornada? Lo hicieron individual. Individual. Claro, ellos partieron antes, lo hicieron individual. Otra pregunta, Sí. que no la mencionaste acá, pero yo creo que es algo que tenemos varios aquí y estamos interesados en relación al canje de hora extraordinaria con feriado legal. Yo decía, la pasé. No, pero decía de que todavía hay... Es una hora, no, es una hora
extraordinaria equivale a 1,5 de feriado. Sí, pero eso Entonces tú vas acumulando, ¿y por qué no la puse? Pues estaba, no. Estaba sí, porque salía ahí, pero porque ahora va a comenzar a regir, pero eso hay que saber a contar de cuándo. del 26 de abril del próximo año. Ahí tiene un año de vacancia la ley. ¿Qué es lo que haces tú? Tú tienes que hacer un acuerdo previo. Nosotros dos acordamos y yo le voy a decir, ¿sabes que todas las horas extras que yo voy a trabajar, yo no me las pague, pero tiene que estar acordado, y voy a acumular en una bolsita una hora extraordinaria por 1,5, ¿no es cierto?, de feriado. Y el trabajador te la pide, ¿no es cierto?, y tiene que hacerla dentro de los 6 meses siguientes, tiene que hacer efectivo el feriado. Si no la quiere hacer efectivo, tú vas a tener que pagar como una extra. Por eso es que hay que hacer acuerdos. ¿Por qué hay que hacer un acuerdo antes? Porque va a llegar la inspección de trabajo y te va a decir, ¿por qué no pago la hora extra? No, yo tengo un acuerdo, muéstremelo. Y ahí tú acuerdas que todas las horas extras que trabajes no las vas a cobrar, sino que vas a ir acumulando, porque ¿cuántas horas tendrían que ser? Como 8 por un día. ¿O no? Es 1,5, claro, 1,5 horas guardadas. Y tú se la pagas. Ahora, el empleador tiene que estar de acuerdo. Si el empleador no está de acuerdo, tú tienes que pagarle las horas extraordinarias, porque eso es de acuerdo, porque van a aparecer en el reloj control y tú no las has pagado. Entonces tú tienes que tener por escrito el acuerdo, en el sentido que va a ir juntando para tener más días de feria. Consulta. Y ante una desvinculación, Tienes que pagar. ¿Esa sí, se queda como hora extra o queda como No, feriado? dice de acuerdo al artículo 73. ¿Ya? Y el artículo 73 te dice, o lo pago por sueldo o el promedio de los 3 últimos meses, o mixto. Si tengo el acuerdo, tengo la obligatoriedad de pagar. Y si no las tomas el trabajador dentro del periodo, tú las pagas como hora extra. Ahí es donde está el problema, ¿con qué valor voy a pagar esa hora extra? Porque yo las trabajé aquí y estaba el precio mínimo como a 460, ya aquí. Y la junté, y después le digo al empleador, no voy a hacer uso, páguemela, y la voy a pagar 6 meses más, y el ingreso mínimo hasta 510. Yo me inclino a pensar eso, que es el momento en que yo haga efectivo el pago. Que ahí te puede variar el sueldo, de que cómo las trabajaste al sueldo después. Pero todas esas cositas tendrían que fijarlas en la dirección del trabajo. Sí, hay una duda, porque si yo te hice un acuerdo donde se decidió de que esa hora extra se iban a ir al feriado legal y hay una desvinculación, ese acuerdo ya está escrito y ¿cómo se llama? ¿Cómo tengo que compensar eso? No, ahí va el feriado. Ya. Si es cuando el trabajador no las toma durante la vigencia de la relación laboral, no las toma por A, B o C, tú tienes que pagarla porque hay que hacerlo efectivo entre los 6 meses siguientes. Las horas extra. Y si no lo hago efectivo, te pago. Pero al final, si ya hiciste el acuerdo, lo pagas como feriado. Que es más. Porque la hora extra se paga sobre el sueldo, en cambio el feriado se paga sobre el promedio de las remuneraciones variables más el sueldo. O sea, te sale más caro al final. Lo que llamamos acá, Con la reducción de esta nueva ley de la jornada laboral, ¿va a seguir existiendo el límite de 2 horas extraordinarias al día como máximo? 2 y 12 a una semana. Incluso el día sábado tú puedes trabajar un número de horas más que los otros días. ¿Conocen ese dictamen, no? Lo máximo. Ese fue lo máximo. Yo estaba con la señora María de Fere, ustedes conocieron a la María de gran mujer, falleció, bueno, un dolor inmenso de lo que pasó ahí. Entonces, lo que decía la señora María porque tuvimos que hacer el dictamen nosotros, los creativos de abajo, del 9º piso, me dijo, mira, me han llamado de algunas partes que trabajan de lunes a viernes y el sábado, ¿cómo van a ir 2 horas? Porque dije el límite de las 2 horas. Ya. Todos los días 2 horas, acuérdate que entonces nosotros hicimos un supremazo acá, el direccionazo, y dijimos, si usted tiene la jornada en 5 días,
En los 5 días usted pone 2 horas extraordinarias, pero el 6.º día que usted no tiene prejornada, puede trabajar más horas extraordinarias. O sea, yo tengo 12 y yo ocupé 6, lunes, miércoles y viernes, el sábado puedo trabajar 6. Hicimos como una bolsa de 12 horas diarias. Ahora, si ocupaste 10 de lunes a viernes, vas a trabajar todo el sábado. Pero la dirección dijo, como no hay prejornada, entonces es posible trabajar más como hora extra. ¿Te fijas? Es una flexibilidad que se le dio, y ese examen hasta aquí no lo es infalible. No, Y el límite sigue siendo 40 mensual. es que no es, uno lo toma semanal, son 12 semanales. Nunca computen la jornada mensual. Siempre tú ves las horas extraordinarias en la semana. Si se excede de las 45 o de las 40, si tú tienes una jornada inferior, esas son horas extraordinarias. Las trabajo no, ojo, son las que aparezcan en el reloj contrario. Porque la dirección suma nomás. Pero yo no las trabajaba, no tengo idea. Aquí aparece 50 y te van a correr 5 horas extraordinarias. Son los jefes los que tienen que decir que no trabajen horas extra. Ellos tienen que estar ahí. Y si no, decirles no pueden permanecer en su lugar de trabajo. Los vamos a molestar si ustedes están en el lugar, porque aquí no hay horas extras. Por ejemplo, hay empresas que no trabajan. Pero la gente se queda, la gente marca, va a la dirección y te las cobra. Ya. Gracias.